Y bueno, amigos, estamos aquí listos para presentarles al nuevo o al humorista, un reconocido humorista del Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué le digo humorista? Porque es que es un meme absoluto. Lo de este señor es absolutamente impresionante. Es capaz de decir cualquier cantidad de barbaridades cuando se le venga en gana y quedarse así tan tranquilo como si no hubiera dicho absolutamente ninguna barbaridad. Y por eso les quiero mostrar pues básicamente eso. Así que lo de siempre, y es una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video. Ya por aquí en el lugar habitual de trabajo, así que bueno, espero que disfruten de este video y vamos a retomar la actividad como veníamos haciendo antes de tomar esta pequeña pausa por cuestiones personales. Así que bueno, vamos a arrancar ya con esto porque no quiero enredar mucho la cosa y como les decía, vamos a hablar hoy de Mollorons en el programa este, por llamarlo de alguna manera, que se llama La Liga al Día, donde bueno, básicamente vamos a tener que repasar como hacemos 2 veces por semana, las declaraciones absolutamente penosas de este señor. Así que vamos a arrancar, muchachos. Les quiero colocar en primera instancia, sí, pues unos primeros clips. Les voy a dejar esto, como siempre se los divido en varias secciones para que puedan disfrutarlo. Es decir, mañana tal vez haga la otra sección de este video, porque bueno, como les digo siempre, es un programa que dura muchísimo. Dura aproximadamente 48 minutos, 1 hora, y bueno, no quiero alargar tanto el video tampoco. Así que bueno, ahí les voy a colocar este primer clip y vamos escuchando y vamos analizando, muchachones. Al final, ¿a qué corresponde todo? Muy sencillo. Para aclarar y para ponerlos un poco en contexto, que siempre es bueno hacerlo, les voy a aclarar que aquí le están preguntando sobre la lesión de Kylian Mbappé. Y empieza bien, hasta uno se cree sus palabras ridículas hasta que ya empieza a torcer un poco la cosa, como siempre. Evidentemente, a un calendario cargadísimo, a una explotación sobrehumana de los futbolistas y evidentemente pues a que la presión no solo psicológica, sino que también es física, y evidentemente todo eso acaba haciendo mella no solo en Mbappé y en todos los futbolistas de élite, porque es normal que el cuerpo les pida parar, porque no es normal la presión a la que están sometidos constantemente, la cantidad de partidos que tiene, la cantidad de entrenamientos, aunque es verdad que están perfectamente preparados para poder competir, pero al final no son máquinas. No son máquinas. Ahora, visto. A ver, como les decía, muchachos, aquí empieza él con un poquito de realidad, empieza a hablar sobre el mundo del fútbol actual, que es una realidad que están estos futbolistas absolutamente reventados, pero dice algo, aquí empieza a torcer un poco su discurso y como siempre echando mierda al Real Madrid, así que presten mucha atención. Visto cómo el Real Madrid hace los comunicados médicos y lo pronto que reaparecen los jugadores, que no aciertan ni una, que yo creo que es una manera inteligente, ¿no? Como de decir que vas a tener más tiempo de baja y apareces antes. Eso, ahí se puede escudar tranquilamente los servicios médicos del Real Madrid. Teniendo en cuenta eso, posiblemente ya Mbappé esta tarde esté para jugar cualquier partido. ¿Cómo sí, que esta tarde? De Vinicius dice, no, va a estar un mes y a los 10 días ya está jugando. Esta tarde es muy prematuro. Rodrigo dice un mes y ya está jugando. Pues posiblemente si dicen 10 días, pues esta tarde ya esté para jugar. Chicos, ¿qué quieren que les diga? A ver, este es un mensaje claro y evidente para hacer referencia a la manera en cómo los futbolistas, los servicios médicos del Real Madrid dan un parte médico, que es normal y es habitual que se dé un parte médico para informar de las lesiones. Se habla de, bueno, de que va a estar un poco desaparecido este hombre durante algunos minutos, algún tiempecillo. Pero es que es llamativo porque es siempre la doble vara de medir, muchachos. Si se ponen a pensar un poco y a recordar, a no irse tan lejos, este último parón de selecciones, vamos a ponerlo un contexto muy rápido. Se dijo, no, Lamine Yamal se borró, está echándole un poco de hate al chico. Yo saben que no estoy de acuerdo con eso nunca. En fin, pasó lo que pasó. Lamine Yamal no fue con España y le estaba cayendo hate porque se había saltado la convocatoria, X o Y. ¿Qué sucede? Que apenas arranca la temporada, Lamine Yamal, o después del parón, arrancan otra vez los partidos de fútbol clubes. Dicen, no, Lamine Yamal está
lesionado más de lo que pensábamos, tiene una no sé qué, no sé cuál, para los que estaban diciendo que Lamine Yamal no se borró de esto, y parece que tiene una lesión complicada que le puede apartar hasta 2 meses, que hay que ir con calma, y al siguiente partido Lamine Yamal estaba jugando. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? A mí esto me sabe a nada, para no decir la palabrota que quería decir, pero ¿qué quiero decir con esto? La misma doble vara de medir. ¿Por qué este hombre, cuando pasó eso, por ejemplo, con Lamine Yamal, que ha pasado otras tantas veces, por qué no da una opinión por lo menos parecida? Porque no les interesa, no vende absolutamente nada. Para que vean cómo son de hipócritas. Pero bueno, vamos a saltar al siguiente clip que he seleccionado en este primer video y en breve seguimos hablándolo, muchachos. Para el equipo blanco, sí, ¿no? O sea, Vinicius es claro, mientras siga provocando, la gente le va a responder. O sea, en cuanto Vinicius se dedica a jugar al fútbol, cuando se dedique a jugar al fútbol, entonces esos problemas de los que tú dices se acabarán. Porque es un futbolista, futbolísticamente hablando, admirable. Ahora, tiene unos comportamientos que, bueno, te vas a un campo como el de Vallecas, que es pequeñito, que es muy recogido, que la gente está muy encima y tienes un lío. Un lío, o puedes tener un lío importante. Dicho esto. A ver, muchachos, aquí le estaban preguntando por el partido que va a tener el Real Madrid, creo que ya es mañana en Vallecas. Y este hombre dice que mientras Vinicius siga provocando, por cierto, no lo vi tampoco cuando Lamine Yamal, por poner un ejemplo, y Rafinha y compañía bailaron en el Santiago Bernabéu. Nadie dijo absolutamente nada, pero bueno, eso es harina de otro costal seguramente. Pero es llamativo y este mensaje, lo peligroso que suele ser. Recordemos que en su momento se mató a Koke, mató, no hablando literalmente, porque dijo algo que cuando Vinicius y bailaba no sé qué, iba a haber lío seguro. ¿Por qué? Porque estos son mensajes prácticamente de incitación al odio. Es que básicamente dice, no, a ver, la gente tiene que aprender a comportarse porque si Vinicius se besa el escudo, también se lo besó Ronaldinho. Si Vinicius se quita la camiseta, se la quitó Messi en el Bernabéu. Si Vinicius baila en Vallecas, Lamine Yamal bailó en el Bernabéu. Es que es lo que les estoy diciendo, es sencillamente asqueroso. Lo de este tipejo es sencillamente de pena. Y como les digo, esto me puede parecer a mí un mensaje de incitación al odio. Es un programa que tiene ya en 24 horas 29.000 visitas, 29.000 personas, de las cuales puede haber un grupo de personas que transmite este mensaje y es visiblemente peligroso. Ustedes se imaginan a Rodrigo Fáez, por poner un ejemplo, diciendo que si el próximo, por ejemplo, se enfrentan en la Copa del Rey o cualquier partido que vaya a haber en el Bernabéu, un clásico, si Lamine Yamal y Rafinha vuelven a bailar, va a haber lío seguro. No me imagino, la verdad, haciendo ese tipo de cosas. Pero es como les estoy diciendo, cada quien es personaje hasta donde le aguanta, y este tipo definitivamente es de lo más rastrero que hay, se los digo totalmente en serio. Bueno, vamos a cerrar con el último clip que he seleccionado para este primer video y lo vamos analizando también, por supuesto, mis queridos cracks. Contado esto, yo estoy muy de acuerdo con lo de Rodrigo. Es decir, yo entiendo que el madridismo está eufórico por haber ganado en campo del Atalanta. Pero es un partido que te sale cara o te puede salir cruz, tranquilamente. Y después de ir ganando 1-3, Retegui tiene la posibilidad de empatar el partido en el último suspiro. Qué diferente sería el discurso si ese balón hubiese entrado. O sea, completamente diferente. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Aquí, para cerrar, estaba hablando básicamente el partido que jugó el Real Madrid hace entre semana contra Atalanta, que ganó el Real Madrid. Es cierto que Atalanta, incluso en gran parte del partido, para mí fue superior al Real Madrid. Pero lo curioso de todo esto es, primero, que empieza con el mensaje absolutamente lamentable, que yo entiendo que el madridismo esté súper eufórico por ganar a Atalanta en su terreno. Primero que nada, pues uno de los equipos que está metido en el top 8, al menos lo estaba cuando empezó esta jornada. Y yo creo que absolutamente nadie está eufórico. Pero me parece curioso que esto de que este partido pudo haber sido cara o salir cruz, ¿cuántos de estos partidos le hemos visto en los Negreira Boys? No solamente esta temporada, la anterior o la anterior con Xavi, que hacían ridículos que hasta terminaban en la Europa League. Pero como les estoy diciendo siempre, esto no interesa decirlo, no interesa contarlo, porque lo que vende es siempre tirar hate al Real Madrid. Es sencillamente de pena. Y bueno, como les estoy diciendo, sí, nadie está eufórico, yo no lo estoy. Todo lo contrario, desde que empezó la temporada veo una sensación un poco no muy agradable, de verdad, de ver en los partidos del Real Madrid, y yo creo que queda esto más que evidenciado en ese caso. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más, el video ha sido corto, por eso los estoy haciendo en 2 o 3 partes, los programas estos de la Liga al Día, igual cuando vuelva solo para ridiculez, para que no queden tan largos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, se suscriben los que no lo están. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.